Bueno, entonces en el día de hoy vamos a trabajar con optimización univariable, que lo he denominado revisión, porque en realidad son conceptos que ustedes ya conocen de cálculo matemático seguramente. Hemos terminado ya entonces la parte de programación lineal en los encuentros anteriores, ¿no es cierto?, donde hemos visto una introducción al tema de la programación lineal. Después desarrollamos el algoritmo simplex y en el encuentro pasado vimos la parte de sensibilidad, y con eso básicamente hemos terminado, aunque nos queda un pequeño tema que vamos a volver a retomar una vez que lo tratemos en programación no lineal, que es lo que estamos empezando en el día de hoy, porque optimización univariable va a constituir un poco la base de nuestros razonamientos para la programación no lineal. Y como ustedes saben, como hemos dicho, entonces vamos a tener los contenidos que hemos desarrollado hasta el día de hoy, tanto en la teoría como en la práctica. Todavía van a dar un poco más de práctica de programación lineal y sensibilidad en programación lineal. Van a constituir el primer parcial, que va a ser un parcial de regularización, y a su vez eh, vamos a fijar una calificación, digamos, distinta, superior a la calificación de regularización, para la promoción de estos contenidos, de tal manera que aquellas personas que, eh, digamos, superen esa calificación, no solo van a regularizar, sino que también van a promover esta parte para que les quede solamente la segunda parte de la materia, a partir de lo que veamos hoy en adelante, para ya hacer el examen final. Entonces, hoy serían contenidos que se van a corresponder ya con el examen final. Y ese primer parcial de regularización y promoción, según la calificación, va a tener lugar a mitad de mayo. Todavía tenemos que arreglar a ver las aulas disponibles y demás, porque recuerden que el parcial lo vamos a hacer todas las tres comisiones juntas, mañana, tarde y noche, en un horario común. Así que bueno, vamos a avisarle con la mayor antelación posible para que ustedes puedan organizar la presencia en facultad, porque va a ser un parcial presencial, en la fecha y el horario correspondiente. Y aparte de eso, nosotros vamos a hacer también un preparcial, como para que ustedes lleguen ya con la modalidad de trabajo conocida y con el tipo de preguntas que se pueden llegar a hacer más o menos también conocidas, antes de hacer el parcial. Bueno, muy bien. Profe, una pregunta. O Sí, sea que lo dime. de hoy, a partir de hoy, no entra en el parcial, ¿o sí? A partir de hoy ya no entra en el parcial. No, Listo, gracias. sí. Este año, digamos, vamos a hacer un primer parcial con relativamente pocos temas, porque es un tercio de la materia, o tal vez va a ser alrededor de un tercio. eh, y vamos, los dos tercios ya lo hacemos en el final. Pero bueno, eso creo que eso también pensando en facilitarles a ustedes la regularización de la materia. Entonces sí, hoy empezamos con los temas que corresponden a programación no lineal. Programación lineal, cuando tenemos una función objetiva y tenemos un modelo que involucra todas ecuaciones lineales, y programación no lineal, cuando alguna de esas ecuaciones, baste que haya una sola, ya lo convierte en un problema de programación no lineal, y los mecanismos de abordaje de estos problemas cambian ya radicalmente, porque programación lineal es un caso sumamente específico y programación no lineal es un caso sumamente amplio. Sin embargo, la cantidad de cosas que vamos a poder decir
respecto de los problemas de programación no lineal sigue siendo sorprendentemente grande, considerando la generalidad de los problemas que vamos a trabajar. Bien, entonces, como les decía, en el día de hoy vamos a hacer una revisión de optimización univariable. Vamos a recordar qué es, vamos a recordar cómo se obtienen las condiciones de primer y segundo orden. La primera para la determinación de un punto o varios puntos estacionarios, y la condición de segundo orden para la confirmación de la naturaleza de ese punto estacionario o esos puntos estacionarios respecto de si son máximos, mínimos o puntos de inflexión. Lo que pasa es que el lenguaje va a ser un poquito distinto, tal vez al que ustedes vengan acostumbrados en cálculo matemático, y vamos a ver por qué, y vamos a ver por qué consideramos nosotros que el lenguaje que vamos a utilizar para referirnos a las cosas, en particular no vamos a hablar de condiciones necesarias y suficientes, sino que vamos a hablar de condiciones de primero y segundo orden, y van a ver que tiene mucho más sentido hacerlo así, y es así como se hace en investigación de operaciones. Y después vamos a ver un ejemplo, digamos, decir, bueno, este esfuerzo que comenzamos a hacer en cálculo matemático, en algunas cosas de álgebra, entonces lo volcamos en un ejemplo concreto, que es el que vamos a trabajar ahora, al final de la clase, pero por supuesto que hay infinidad de problemas, digamos, que se adaptan a este tipo de situación. Bien, entonces vamos a comenzar. Acá tenemos en pantalla el apunte, que por supuesto está también disponible en la plataforma. Y lo que vamos entonces a ver es lo siguiente. Vamos a ver primero un poco en términos de lenguaje, a ver qué significamos con estas cosas, porque vamos a ir utilizando esta manera de referirnos, que es propia de la investigación de operaciones. Vamos a revisar problemas de optimización no lineal, porque o la función objetiva o bien las restricciones tienen alguna componente no lineal, y restricta, en este caso, porque vamos a ver problemas que no tienen restricciones, a diferencia, por ejemplo, de programación lineal, que siempre teníamos un conjunto de restricciones lineales. El caso más básico es aquel que no tiene restricciones, y vamos a verlo en R1. En R1 quiere decir que va a haber una única variable. Eso significa entonces optimización no lineal y restricta, sin restricciones, en R1. Es decir, que la cantidad de variables de decisión que tenemos equivalen a una sola. Por ejemplo, tomemos un caso que ya hemos mencionado en nuestro primer encuentro. ¿Se acuerdan que hablábamos de este emprendimiento que hacen Pedro y Pablo de poner una panadería y tratar de organizarse ellos para poder tener un trabajo entre los dos? Habíamos visto cómo se planteaba eso como un problema de programación lineal, cuando usábamos una función objetiva que equivalía a tratar de producir la mayor cantidad de panes posibles, y habíamos visto también cuando se usaba una función no lineal, que era el bien común. Bueno, también revisamos este otro ejemplo, que lo podríamos ligar con el anterior, en la que Pedro y Pablo, para hacer funcionar su panadería, adquieren un horno. Es un horno eléctrico para poder fabricar el pan. Y ese horno eléctrico va a tener un consumo importante de energía eléctrica, y ellos lógicamente quieren tratar de maximizar la potencia que se puede extraer de ese horno, y que esa potencia vaya a calentar el pan, que no se pierda en ninguna otra cosa. Y por lo tanto, entonces ellos querían maximizar la potencia que se puede sacar de ese horno, y la variable que les queda es saber cuál es la carga óptica óptima del horno, conforme a, digamos, la resistencia de calentamiento. Entonces va a haber una fuente, ustedes recuerdan que tiene una resistencia interna, y va a haber una caída de tensión, que es la que da calor al pan, en
la resistencia de calentamiento y ese valor es desconocido y se va a calcular entonces optimizando, en este caso maximizando la potencia total generada en el horno. Bueno, cuando tenemos un problema de este tipo, si lo expresamos en general, vamos a decir que queremos optimizar una cierta función de X, que en este caso es la potencia del horno, y que en este caso queremos maximizar, pero pudiera ser también un problema de minimización, por eso usamos optimizar en general para significar o bien maximizar o bien minimizar. En general, entonces, lo que vamos a revisar hoy es cómo se optimiza una función de una única variable f de x. Esa función, entonces, sale de los reales, x es un valor real, y llega a los reales, ¿no es cierto? Y vamos a suponer que es una función continua e infinitamente diferenciable. Y esto representa el caso más elemental entonces de optimización. Vamos a ir un poco rápido en esto porque ustedes ya lo conocen, solamente vamos a refrescar algunos conceptos y vamos también a aprovechar para que ustedes tengan una referencia para poder ir viendo Maxima, que es este paquete de optimización o si ustedes quieren de manipulación simbólica, que nos va a ayudar a hacer las derivadas y las cuestiones que tenemos que hacer en optimización no lineal. Pero realmente lo que está en el apunte se puede también hacer a mano, o tal vez ustedes han usado algún otro paquete de software como Scilab o alguna cuestión así, y si ese paquete se los permite hacer y ya están familiarizados, lo pueden hacer de la manera que ustedes quieran. De todas maneras, acá va a haber como un ejemplo guiado si ustedes quieren ir aprendiendo máxima en el camino. Bueno, ¿qué es lo que necesitamos hacer para comprender cómo optimizar, cómo maximizar o minimizar esta función? Necesitamos volver un poquito atrás y trabajar con aproximaciones polinómicas en R1. Quiere decir, revisar cómo podemos aproximar nuestra función por medio de una sucesión de polinomios. Esas aproximaciones van a tener un valor local, es decir, van a aproximarse bastante a la función cuando tenemos cuando estamos cerca del punto de desarrollo, cuando estamos cerca de un punto que hemos elegido como nuestro punto de interés. Bueno, porque también hay otras aproximaciones que son globales, que son sobre un intervalo. No es eso lo que buscamos ahora, sino que buscamos aproximaciones locales, que valgan cerca de un punto. Y eso nos remite a las conocidas por ustedes series de Maclaurin y de Taylor, que vamos a revisar inmediatamente. Vamos a comenzar por la serie de Maclaurin, que ustedes también ya la habrán visto, pero lo revisamos para familiarizarnos con el lenguaje. Bueno, ¿qué son las series de Maclaurin? Las series de Maclaurin son una sucesión de polinomios de grado creciente que aproximan a la función. ¿Qué quiere decir que sean una sucesión de polinomios? Quiere decir que no es un único polinomio, sino que son varios polinomios que van teniendo cada vez grado mayor. Por ejemplo, hay un primer polinomio R0 que va a tener grado 0, es decir, va a ser una constante. Un segundo polinomio que llamamos R1 que va a tener grado 1, es decir, va a ser una función lineal. Un tercer polinomio que llamamos R2 que va a tener grado 2, es decir, va a ser un polinomio cuadrático. Y así sucesivamente hasta infinito, si queremos. En general, por ahí en el medio, va a haber un polinomio de grado n que va a aproximar a f de x alrededor del punto 0. Maclaurin trabaja con estas aproximaciones en el punto 0. ¿Qué vamos a pedirle entonces a
a estas series para que se puedan calificar de aproximación. ¿En qué sentido vamos a decir que estas series se aproximan? Vamos a tratar de hacerlo como hacemos siempre. Vamos a poner esto en un lenguaje natural, es decir, en un lenguaje corriente, y después simplemente lo escribimos en forma matemática, porque como siempre les digo, al final la matemática termina siendo un lenguaje para poder escribir las cosas en general. En lenguaje natural hacemos esto. Le vamos a pedir a esa sucesión de polinomios que en el valor de la función en cero, los polinomios de aproximación valgan f en cero. Cuando evalúo la función en cero, quiero que todos los polinomios me den el mismo valor que la función en cero. Ese va a ser nuestro primer criterio. Después les vamos a pedir que la derivada de la función en cero y la derivada del polinomio en cero también sean iguales. Es decir, que los dos tengan el mismo valor de derivada en cero. Bueno, vamos a pedir que el valor de la segunda derivada en cero sean iguales. Es decir, que el valor de la derivada del polinomio en cero sea igual al valor del polinomio, de la derivada del polinomio, de la derivada segunda, sea cero. Y ya que estamos, vamos a pedirle que la derivada enésima, que cualquier derivada que nosotros hagamos del polinomio y la evaluemos en cero, dé lo mismo que el valor que tiene la derivada del mismo orden de la función en cero. Es decir, que tanto la función como todas sus derivadas tengan el mismo valor en cero. Y entonces vamos a decir, estamos aproximando a esa función por esta sucesión de polinomios. Bueno, eso es muy sencillo, lo podemos recordar fácilmente, que valga lo mismo la función y todas sus derivadas, la derivada de los polinomios y la derivada de la función, que valgan lo mismo siempre en cero. Y con esos elementos rápidamente podemos calcular cuáles son todos los coeficientes del polinomio. Con eso podemos rápidamente calcular cuánto tiene que valer a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub i, hasta el infinito. ¿Pero cómo vamos a hacer eso? Bueno, muy fácilmente. Acá estoy usando máximas para escribir el polinomio. A sub 0 más a sub 1x más a sub 2x al cuadrado más a sub 3x al cubo más a sub 4x a la cuarta. No le puedo decir a máxima que ponga puntitos, así que simplemente voy a poner a sub n por x a la n, representando el último término del polinomio de grado n. Ahora, vamos a evaluar la aproximación. Si esta es la aproximación de f, nos preguntamos cuánto vale esto en cero. Cuando x vale 0, todo esto vale 0. Por lo tanto, f, el polinomio en 0, vale a sub 0 y pretendemos que sea igual a f en 0. Con lo cual, directamente, el primer término vale f en 0. Bien fácil la manera en que se calcula el primer término. De esa manera, el valor de todos los polinomios de la sucesión en 0 siempre son iguales a el valor de la función en 0. Ahora queremos esto ocurra también para la primera derivada, tanto del polinomio como de la función, que valgan lo mismo. Por lo tanto, vamos a pedirle a máxima que nos calcule la primera derivada. La primera derivada nos da a sub 0 se va, a sub 1 por x me va a dar a sub 1, a sub 2 por x al cuadrado me va a dar 2 a sub 2 por x, a sub 3 por x al cubo me va a dar 3 a sub 3 por x al cuadrado, y así sucesivamente. De tal manera que la aproximación derivada, la derivada de la aproximación, va a valer esto que está acá. ¿Y qué pasa si evalúo esto en 0? Bueno, si evalúo esto en 0, todo esto me va a dar 0. Así que el valor de la primera derivada del polinomio en 0 me da a sub 1.
pero lo que nosotros deseamos es que el valor de la primera derivada de la aproximación sea igual al valor de la primera derivada de la función. Con lo cual, inmediatamente obtenemos que a sub 1 es igual a f' en 0. Ya tenemos a sub 0, que es igual a f en 0. Tenemos a sub 1, que es igual a f' en 1. Y vamos a ver si este razonamiento lo podemos aplicar por inducción, si será verdad que entonces todas las coeficientes son iguales a las derivadas en 0. Esto va a empezar a cambiar a cuando hagamos el cálculo para la aproximación en segundo orden. Bueno, vamos a la segunda derivada. Si esta es la primera derivada, entonces la segunda derivada va a ser tal que a sub 1 desaparece porque es una constante, y acá va a quedar 2 a sub 2, que la derivada de 2 a sub 2 por x es 2 a sub 2, la derivada respecto de x. Acá me va a quedar 2 por 3, 6 a sub 3 por x. Acá me va a quedar 4 por 3 a sub 4 por x al cuadrado, y acá me va a quedar n a sub n por x, a sub n por n menos 2, perdón, por n menos 1 por x a la n menos 2. Bueno, acá está hecho, y ahora esta es la segunda derivada del enésimo polinomio de aproximación. Si lo evaluamos en 0, todo esto se va, porque cuando x vale 0, todos los que tienen como coeficiente a x o x elevado a una cierta potencia dan 0. Con lo cual vamos a obtener que 2 a sub 2 debe ser igual a f segunda en 0. Y eso inmediatamente me dice que a sub 2 debe ser entonces igual a 1/2 de f segunda en 0. Ya tengo la aproximación de orden 0, donde a sub 0 es igual a f en 0. Tengo la aproximación de primer orden, donde a sub 1 es igual a f' en 0. Tengo la aproximación de segundo orden, donde a sub 2 es igual a 1/2 de f segunda en 0. Y puedo seguir así sucesivamente con los otros términos. Si hacemos eso, seguimos con los otros términos, vamos a ir viendo que se empieza a generar el factorial, y que entonces, en general, el término iésimo va a valer 1 sobre i factorial por la derivada iésima, así representamos la derivada iésima de f en 0. Este es el término general, entonces, para los coeficientes de los polinomios de aproximación, para cumplir con todas estas condiciones que nos impusimos para que sea válida la aproximación. Y eso entonces me dice que el polinomio enésimo de esta sucesión de polinomios va a valer la sumatoria desde i igual a 0 hasta n de 1 sobre i factorial por la enésima derivada de f evaluada en 0 por x elevado a la iésima potencia. Ustedes tal vez recordarán esta fórmula para la aproximación de una función en serie de Maclaurin, o si ustedes quieren también el desarrollo en serie de Maclaurin. Bueno, ¿vamos bien con esto? ¿Les resulta familiar de cálculo? Sí, profe, algo. No me lo acuerdo, obviamente, de memoria, pero Bueno, con el desarrollo algo me he acordado. bueno. Pasemos ahora entonces al desarrollo en serie de Taylor. El desarrollo en serie de Taylor es lo mismo que el desarrollo en serie de Maclaurin, salvo que en vez de desarrollar esto en 0, alrededor del punto 0, lo desarrollamos a partir de un punto x0 cualquiera. Es decir, la aproximación nos importa ahora en un punto x0, que sea parecidita el polinomio, cualquiera de estos polinomios de la sucesión, cuando lo evaluamos en x0 a el valor
de la función en x0. Bueno, y lo único que se hace es un pequeño cambio de variables y entonces se utiliza esta misma expresión, va a quedar cada uno de los polinomios de aproximación, el de grado n en particular, va a ser igual a la suma de igual 0 hasta n de 1 sobre i factorial por la iésima derivada de f, salvo que en vez de calcularla en 0 la vamos a calcular en x0, por x menos x0 a la i. En vez de que sea simplemente la potencia de x a la i, va a ser ahora x menos x0 a la i. Es como si hubiera corrido toda la aproximación hasta x0. Y esta es la famosa serie de Taylor, también llamado el desarrollo de la función en serie de Taylor, si es que llevo esta suma hasta infinito, y si no será la aproximación sucesiva, cada una de las sucesivas aproximaciones en esta sucesión de polinomios que aproximan a la función en 0. Esto nos va a acompañar bastante a lo largo de lo que hagamos, pero no se preocupen porque en general vamos a usar solamente las aproximaciones de orden 0, de orden 1 y de orden 2, de segundo orden. Y vamos a derivar las condiciones para la existencia de un punto estacionario de la aproximación de primer orden, por eso vamos a tener las condiciones de primer orden, que ustedes la pueden tal vez conocer como las condiciones necesarias, y vamos a tener las condiciones de segundo orden, que ustedes la pueden conocer tal vez como las condiciones suficientes, pero van a ver por qué es mejor llamarla condición de primer orden y condición de segundo orden. Porque llamándolas así, como se hace en investigación de operaciones, no se oculta nada. Suficiente, necesario y suficiente, no nos pone en correspondencia directa con las aproximaciones de primer y segundo orden, que es cuando realmente estas cuestiones tienen origen. Bueno, entonces, por ejemplo, supongamos tener la función f de x igual a x menos 3 al cubo más 10. Vamos a tener esta función, ¿no es cierto?, que podría representar, como hemos visto, la potencia que disipa un horno o cualquier problema que tenga una única variable y que no tenga restricciones. Bueno, nos ayudamos con máxima, definimos la función con la que vamos a trabajar, le pedimos que la plotee, que haga un dibujito de la función, y la función va a tener esta forma. Acá están los ejes cartesianos, acá está el punto 0, 0. Bueno, vamos a ver entonces por dónde va la aproximación de orden 0. Vamos a verlo acá en una gráfica. La aproximación de orden 0, como es una constante, es en un desarrollo de Maclaurin, por ejemplo, que es el que podemos tal vez usar ahora, es R0, es decir, el polinomio de orden 0, es decir, el polinomio constante que aproxima a la función en 0, es simplemente f en x0. Entonces, si evaluamos f en x0, nos va a dar por acá menos 18, y la aproximación de orden 0 es esta línea recta. Lógicamente es una línea recta porque es una constante. Pero esta constante cumple con la primera condición de que el valor de la función en azul y el valor de la aproximación en el punto de desarrollo sean iguales. Inmediatamente nos damos cuenta de que no es una aproximación muy buena. Aproximar a toda la función simplemente por su valor en 0, o incluso si nos desplazamos un poquito acá en x, enseguida se empiezan a diferenciar. Entonces, ¿qué hacemos? En vez de tomar el primer término de la sucesión de polinomios de aproximación, vamos a tomar los dos primeros términos de ese polinomio, que en realidad me va a dar una línea recta.
Si hacemos eso, ¿no es cierto?, y calculamos cuáles son los coeficientes, obtenemos ahora esta línea recta que se van a corresponder con esta ecuación. Esta es la función original que está en azul y esta es la aproximación de primer orden que está en rojo. La aproximación de primer orden es una línea recta que es tangente a la curva, cumple con la condición primera de que el valor de la función y el valor de la aproximación son iguales, y cumplen con la segunda condición, que el valor de la derivada de la función y el valor de la derivada de la aproximación son iguales, y acá vemos entonces que esta línea recta en rojo sigue mejor a la función cuando nos alejamos acá un poquito de x0 tanto para la derecha como para la izquierda. Y esa es la aproximación de segundo orden, que acá está representada, perdón, de primer orden, que vale menos 17 más 27x. Entonces, eh, estamos, digamos, bueno, trabajando con esa idea. Bien, vamos entonces a la aproximación de segundo orden. Acá la aproximación de segundo orden sigue estando siempre en rojo, la función está acá en azul, y si las representamos a las dos, vemos que la aproximación de segundo orden, que es este polinomio de segundo orden, el polinomio menos 17 más 27 por x, más menos 9 por x al cuadrado, sigue mucho mejor, representa mucho mejor ahora a la función en las cercanías del punto de desarrollo, acá alrededor de 0, se ve todo mucho más parecido. Si bien cuando nos empezamos ya a alejar, se empiezan a diferenciar mucho, pero nosotros estamos interesados en funciones locales, en aproximaciones locales. Y fíjense también que las aproximaciones, la sucesión de aproximaciones, son como muñecas rusas, porque la aproximación de orden 0 es menos 17. La aproximación de primer orden es menos 17 más 27x, es decir, contiene adentro la aproximación de orden 0. La aproximación de segundo orden es menos 17 más 27x menos 9x al cuadrado. La de segundo orden contiene a la de primer orden, que contiene a la de orden 0. Son como esas muñecas rusas que se van poniendo una adentro de la otra. Bueno, si hacemos lo mismo y calculamos entonces la aproximación de tercer orden, que está representada acá, que también tiene esa característica de muñeca rusa, porque menos 17 es la aproximación de orden 0, menos 17 más 27x es la de primer orden, menos 17 más 27x menos 9x al cuadrado es la de segundo orden, y esta es la de tercer orden. Bueno, si la representamos, la vemos que está acá. Y ya no se distingue, ya no se diferencia de la función objetiva original. ¿Qué es lo que ocurre acá? Ocurre que la función objetiva original es un polinomio de tercer orden. 10 más x menos 3 elevado al cubo es un polinomio de tercer orden, y este también es un polinomio de tercer orden. Ocurre que si uno desarrolla este cubo, se va a encontrar, después factorizando, justamente con esta función de tercer orden. Estas dos cuestiones son la misma, en este caso en que la función original es un polinomio de tercer orden. Y por eso entonces ya ahora coinciden plenamente. Coinciden plenamente.
Eso es la manera en que entonces se van sucesivamente aproximando los polinomios. Acá, por ejemplo, le pedimos a Máxima que expanda, que desarrolle el polinomio, la función esta polinómica original, y cuando la desarrolla, obtiene menos 17 más 27x menos 9x al cuadrado más x al cubo, que no es otra cosa justamente que la aproximación de tercer orden de nuestro polinomio. Bien, ¿vamos bien ahí? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora profe, hasta vamos. ahora se entiende todo. Bueno, bárbaro. Bien. Bueno, entonces ahora vamos a buscar los puntos estacionarios. ¿Cómo vamos a buscar los puntos estacionarios? ¿Y qué significa que un punto sea estacionario? Bueno, acá en rojo está la aproximación de orden, de primer orden, una línea recta. Vamos a decir que un punto estacionario es aquel punto en que la aproximación de primer orden permanece estacionaria cuando nos alejamos mínimamente alrededor del punto de desarrollo. Por ejemplo, supongamos que 0 fuera nuestro candidato a punto estacionario. Bueno, si nos movemos un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha de 0, la aproximación de primer orden no va a permanecer estacionaria. Estacionaria quiere decir que conserva el mismo valor, que se estaciona siempre en el mismo valor, sino que cuando me muevo a la derecha va a crecer un poquito, cuando me muevo a la izquierda va a crecer un poquito. Por lo tanto, 0 no puede ser un punto estacionario. Ahora, cuando nosotros hacemos la aproximación del primer orden, pero nos ponemos en la cresta de la ola o en el valle de la ola, tal vez por acá, entonces esta aproximación va eventualmente a ser paralela al eje X. Cuando la aproximación es paralela al eje X, entonces sí estamos en un punto estacionario, porque si nos movemos un poquito hacia la derecha, un poquito hacia la izquierda, la aproximación de primer orden no va a cambiar, va a quedar estacionada en el mismo valor. Entonces, vamos a definir de esa manera el punto estacionario como él o tal vez los puntos en los que la aproximación de primer orden es estacionaria, es decir, que no cambia cuando nos movemos apartándonos del punto bajo consideración. Por eso es que es mucho más claro decir que el punto estacionario es un punto estacionario de la aproximación de primer orden, y por eso la llamamos la condición de primer orden. Entonces, pero ¿cuál es entonces la aproximación de primer orden? Analíticamente, la aproximación de primer orden es f en x0 más f' en x0 por x menos x0, porque ya calculamos que en la serie de Taylor, el primer término de la sucesión de la aproximación es f en x0 y el segundo término es f' en x0. Esto es justamente una ecuación de una recta que siempre es tangente a la curva. Ahora, si pretendemos que esta aproximación de primer orden no cambie cuando yo me muevo un poquito, cuando vibro alrededor de x0, es decir, cuando x menos x0 es distinto de 0, lo que voy a necesitar es que f' en x0 sea igual a 0, porque cuando f' en x0 es igual a 0, entonces yo me independizo del movimiento en x y consigo que esa aproximación de primer orden valga siempre f en x0, que aparte es la aproximación de orden 0. Por lo tanto, la condición de primer orden en R1, es decir, la identificación del punto estacionario que hace que la aproximación de primer orden sea estacionaria, es decir, no cambie cuando me muevo, vibro alrededor de x0, es que f' en x0 sea igual a 0. Esta es entonces la condición de primer orden en R1,
conocida tal vez como la condición necesaria, pero la condición necesaria no nos dice para qué es necesaria. Esa condición es necesaria para que la aproximación de primer orden sea estacionaria. Entonces, denominarla como se hace en investigación operativa, condición de primer orden, es más descriptiva de lo que realmente está pasando que si la llamamos condición necesaria. Pero es la misma, por supuesto. Bueno, lo vemos acá en un ejemplo. En este ejemplo tenemos esta función, ¿no es cierto?, que es x por x menos 2 al cuadrado. Va a tener esta forma y claramente va a tener acá un pico de montaña, lo que se llama un máximo local, y va a tener acá un valle que se denomina un mínimo global, si bien por supuesto que este máximo global, este máximo local no es igual al máximo global, porque acá la función se va a ir infinito, que este mínimo local no es el mínimo total, porque acá también la función se va a ir a infinito, pero sí van a cumplir esos roles localmente. Después nosotros vamos a ver qué pasa cuando, digamos, trabajamos con un intervalo, ¿no es cierto? Y nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el mínimo y el máximo que alcanza esta función en el intervalo en forma global, en todo el intervalo? Pero eso ya es otro tipo de problemas. Por ahora estamos mirando esta caracterización local. Bueno, entonces, si hacemos el, el cálculo de los puntos estacionarios, es decir, si resolvemos la ecuación f' de x igual a 0, y lo vamos a hacer en este caso, es muy fácil hacerlo a mano, pero le vamos a pedir a Máxima que lo haga por nosotros, le vamos a decir casi en lenguaje natural, resuelva el punto donde la derivada de f con relación a x sea igual a 0. Este es nuestro comando para hacerlo. Yo los invito a que ustedes lo hagan a mano, que es muy sencillo, que instalen Máxima o si tienen algún otro tipo de programa que pueda hacer esto, lo hagan. Y nos va a dar como respuesta, bueno, yo encuentro dos puntos donde la primer derivada es igual a 0. Encuentro el punto 2/3 y el punto 2. Entonces vamos a decir, bueno, tenemos dos puntos estacionarios. Como son estacionarios, le vamos a poner un cerito abajo por ahora. Y lo vamos a identificar como x01 igual a 2/3 y x02 igual a 2. Porque tanto este punto como este punto, este va a ser 2/3 y este va a ser 2, tienen esa propiedad que la aproximación de primer orden es estacionaria en ese punto, cosa que hemos determinado porque es el lugar a donde la primera derivada se anula. Bueno, fenómeno, entonces resulta que encontramos dos puntos estacionarios. Vamos a recordar también, que ustedes ya lo habrán visto en cálculo, cómo sé si se trata de un pico o de un valle, si se trata de un máximo local o si a cambio de eso nos hemos encontrado con un mínimo local. Y para hacer eso vamos a apelar a la condición de segundo orden que enseguida la vamos a desarrollar. Vamos a verlo así. Fíjense en este gráfico. En este gráfico tengo en azul la función original que tiene esta cresta y este valle, ¿no es cierto? En azul es la función objetiva original. En rojo está la aproximación de primer orden en el primer punto estacionario. La aproximación de primer orden en el primer punto estacionario es una línea recta paralela al eje X. ¿Por qué? Porque es una curva que es tangente a la función original y que permanece estacionaria, no cambia cuando yo me muevo un poquito hacia la izquierda o hacia la derecha del punto estacionario. En realidad, esa característica es la que lo define como punto estacionario. Y acá está la aproximación de segundo orden.
¿Cuál es la aproximación en segundo orden? Es f en x0 más f' en x0 por x menos x0, en el punto estacionario f' en x0 me da 0, más un medio de f segunda en x0 por x menos x0 elevado al cuadrado. Eso es una parábola, porque la aproximación de segundo orden, si es una aproximación polinómica, me da siempre una parábola, que es la parábola que está en verde. Y acá lo que vemos es que la parábola en verde no solo es una mejor aproximación a la función alrededor del punto estacionario, sino que copia las condiciones de crecimiento o de decrecimiento de la función. Cuando en este caso estamos en un pico de la función azul, también estamos en un pico de la función verde. Y eso es muy importante entonces para establecer las condiciones de segundo orden. Y vamos a recordar rápidamente cómo. Acá está hecho todo muy en detalle, ustedes lo pueden después seguir paso por paso. A ver si lo podemos tener por acá, lo vemos acá. Este es el desarrollo en serie de Taylor hasta el segundo orden, en el punto estacionario. ¿Cómo se escribe el desarrollo en serie de Taylor hasta el segundo orden en el punto estacionario? Bueno, la función es aproximadamente igual, el moñito este significa que es aproximadamente igual, a f en x0, ya sabemos que este es el primer término de cualquier polinomio de la sucesión, más f' en x0 por x menos x0, pero f' en x0 es 0, porque estoy en el punto estacionario, y es la condición para la existencia de un punto estacionario. Por lo tanto, la primera derivada es 0, y me queda el término un medio de f segunda en x0 por x menos x0 al cuadrado. Entonces, este es el término del segundo orden, todo esto es la aproximación de segundo orden a la función. Y ahora ustedes van a recordar esto. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Si yo vibro un poquito alrededor de x0, y me aparto, digamos diferencialmente, si me aparto un poquito de x0, si x se hace diferente de x0 hacia la izquierda o hacia la derecha, como esta diferencia está elevada al cuadrado, este término siempre va a ser positivo. Entonces, si f segunda en x0 es un número, es positivo, ¿qué va a querer decir? Que cuando yo me aparto un poquito de x0 hacia la izquierda o hacia la derecha, esta aproximación va a subir, porque estoy sumando algo a x0 cuando me aparto de x0, sea que voy hacia la derecha o que voy a la izquierda. Por lo tanto, si f segunda es positiva, voy a tener un mínimo. Ahora, si f segunda en x0 es negativa, ¿qué va a querer decir? Si x igual a x0, voy a estar en el nivel f en x0. Pero si me muevo un poquito hacia la izquierda o un poquito a la derecha, como f segunda en x0 es negativa, entonces la aproximación va a bajar y la función también, porque la aproximación copia el comportamiento de la función. Y si entonces cuando me muevo tengo una curvita hacia abajo, quiere decir que estoy en un máximo. Entonces, la expresión de condición según también como la condición suficiente, pero no se entiende suficiente para qué, decir que es la condición de segundo orden es más claro, es que si la derivada segunda en x0 es positiva, entonces hay un mínimo local. Y que si la derivada segunda en x0 es negativa, entonces hay un máximo local. Esta es la condición de segundo orden para la existencia de un máximo o un mínimo relativo en funciones univariables. Recuerdan esto también, digamos, primera derivada, segunda derivada, el signo de la segunda derivada, lo habrán visto en su momento.
Bueno, y agregamos también, adicionalmente, porque nosotros básicamente vamos a trabajar con la condición de segundo orden, sobre todo cuando trabajemos en R2 y en Rn, pero aprovechamos y lo recordamos, ¿no es cierto?, que si ocurriera que la segunda derivada en x0 también es cero, ustedes recordarán qué es lo que pasaba acá. Bueno, lo que pasaba si esta segunda derivada es cero y por lo tanto no tiene un signo definido, por lo tanto no sé si es positiva o negativa porque es cero, entonces sigo buscando hasta que me encuentro con la derivada de orden k, con la primer derivada de orden k que sea distinta de cero. Y ahí entonces digo, bueno, ¿qué pasa? Si k es par, entonces x menos x0 a la k va a ser siempre un número positivo y acá va a ocurrir lo mismo. Si fkésima en x0 es positiva, quiere decir que cuando yo me alejo de x0 la función sube, sea que me aleje hacia la izquierda o hacia la derecha, y por lo tanto ahí va a haber un mínimo. Contrariamente, si k es impar, x menos x0 elevado a la k impar, lo que va a hacer es copiar el signo de x menos x0. De tal manera que si me muevo, por ejemplo, hacia la derecha, la función subirá y si me muevo a la izquierda, la función bajará. Y es ahí donde hay entonces lo que se llama un punto de inflexión. Eso lo recordamos para tenerlo a mano, ya que estamos en este punto y es fácil darnos cuenta. Si k es impar y la derivada késima en x0 es positiva, entonces hay un mínimo. Pero por otro lado, si k es impar y la derivada késima es negativa, entonces va a haber un máximo local. Bueno, acá hay entonces un pequeño ejemplo de lo que estamos diciendo. Están todos los cálculos hechos ahí para que ustedes lo puedan seguir. Y bueno, confirmamos, acá hay otro segundo ejemplo, confirmamos entonces lo que estamos expresando. Bien, eso sería, digamos, la parte del resumen. Condiciones de primer orden y de segundo orden para la existencia de un punto estacionario, las de primer orden, y para la especificación de si ese punto estacionario se trata de un máximo o un mínimo relativo o posiblemente un punto de inflexión. Bueno, bien, ¿ahí alguna duda? No, profe. Bueno, aprovechamos y presentamos entonces a Lingo. Ustedes ya conocen Lindo, lo habrán tal vez empezado a usar. Lindo nos sirve para problemas de programación lineal y Lingo, que también está disponible, está el vínculo en el EVA y está instalado en las máquinas de la facultad y los invitamos a que usted lo pueda bajar e instalar en la versión gratuita. Lo que hace es resolver problemas de programación no lineal por nosotros. Los problemas se expresan de una manera también muy sencilla. Es una sintaxis un poquito distinta de la de Lindo. En este caso, para resolver este problemita de minimizar esta función o esta función que está acá, que es la que está resuelta anteriormente en forma analítica y que es relativamente fácil también de resolver a mano, le decimos, bueno, deseo minimizar, hay que poner minimizar igual, a esta función que está acá, y Lingo rápidamente me dice, bueno, el valor mínimo de la función objetiva es 5, cosa que también podemos corroborar analíticamente. Tardó 5 pasos en encontrar esta solución, después vamos a ver qué son los pasos acá. Nos va a dar algún tipo de información adicional, cuántas iteraciones tuvo que hacer el solver,
en qué paso encontró la solución, cuánto tardó en resolver este problema en mi máquina, qué tipo de modelo era. Esto era eh, programación no lineal. NLP es Non-Linear Programming, quiere decir programación no lineal, lo identificó de esa característica, que hay una única variable, ya lo sabemos porque es solo X, que el número de restricciones acá lo pone como 1 porque cuenta la función objetiva como si fuera una restricción, es decir, acá hay una función objetiva y no hay restricciones. Estos son otros parámetros que ya vamos a ver más adelante. Y nos dice que la solución es x igual a 1,998. Si hacemos la solución analítica, la solución es 2, pero como este programa no hace computación simbólica, sino que hace computación numérica, y esto es programación no lineal, nos da este resultado que es una muy buena aproximación al 2 que nosotros hemos obtenido. Y acá nos da también el de Slack, acá no, digamos, como no hay restricciones, no hay el mismo Slack que nosotros trabajamos, esto simplemente tiene que ver con el valor de la función objetiva, y esto es una variable de sensibilidad, que es un poquito distinta de la que vimos en Simplex, y lo vamos a ver ya más adelante. Es decir, que esto es utilizando Lingo y ya van a ir desarrollando un poquito más de habilidad para resolver estos problemas. Bien, entonces ese es un rápido repaso tanto de la parte analítica y una pequeña introducción a Lingo para que ustedes tengan una ayuda de dos tipos, una ayuda analítica con Maxima y una ayuda numérica con Lingo. Y vamos entonces al trabajar en una aplicación, en un caso muy importante para la ingeniería industrial y para la ingeniería química, eh, de estos conceptos. Bueno, antes de entrar en este tema, de nuevo, si ustedes tienen alguna duda en ese momento, razonable, por supuesto que a lo mejor hayan quedado algunas cosas en el tintero que se van a resolver seguramente cuando ustedes revisen el apunte. Bueno, avanzamos con gestión de inventarios. Sí, Vale, profe, profe. dele. Bueno, gestión de inventarios. Vamos a hacer como tratamos de hacer siempre, ver en un ejemplo de qué se trata y después buscar cuál es la solución general a este tipo de problemas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar? Vamos a abordar un problema donde, en particular, en el ejemplo, tenemos una zapatería, un caso muy elemental. Tenemos una zapatería y tenemos que hacer un estoqueado, tenemos que guardar zapatos para tenerlos disponibles para venderlos. Y no nos queremos quedar sin stock. Por eso gestión de inventario se llama también gestión de stock. A veces gestión de stock es un mejor nombre también, porque inventario tiene una connotación contable diferente y nosotros, digamos, de naturaleza estática, que yo paro todo y cuento lo que tengo, y acá en realidad gestión de stock es algo dinámico. Yo tengo esta zapatería donde tengo distintos modelos de zapatos y no me quiero quedar sin disponibilidad de zapatos. Entonces tengo que gestionar ese stock que tengo de reserva para que cuando los necesite siempre haya. Y vamos a ver cuáles son las dificultades y cómo hacerlo. Eso, por supuesto, así como lo hacemos para una zapatería, es sumamente importante en una empresa, tanto para, digamos, materia prima, como para productos terminados, o como para productos semiterminados, de tal manera que yo no me quede sin elementos en el medio de la línea de producción. Por lo tanto, saber
tener control sobre cuánto tengo disponible, cuándo se puede terminar lo que tengo y asegurar de desarrollar una política para que siempre tenga stock que voy a necesitar, pero también que ese stock no sea excesivo, ni que sea ni mucho ni demasiado poco, es lo que nosotros vamos a agrupar dentro de gestión de inventarios y lo vamos a resolver como un problema de optimización en una única variable, encontrando las condiciones de primer y segundo orden. Veamos entonces qué debemos hacer para resolver este problema. Lo primero que debemos hacer para resolver este problema es lo que se llama una clasificación ABC. ¿Qué es una clasificación ABC? Es fijarnos al producto, en los productos que estamos vendiendo y tratar de determinar cuáles son los más importantes. De tal manera que en un primer esfuerzo de gestionar mi stock, lo haga yo con el producto más importante. Veamos cómo se hace eso. Esta es una zapatería de damas. Y entonces vamos a pensar que hay distintos tipos de calzado. Lo vamos a agrupar dentro de un grupo general de sandalias. Vamos a suponer que tenemos un grupo de botas, de guillerminas, de suecos, de zapatos de taco alto, de zapatos de taco medio y de zapatos de taco bajo. Y queremos tener disponible, digamos, para que no nos haya un faltante cuando un cliente viene a pedirlo. Lo primero que debemos hacer es determinar cuántos de estos productos nosotros vendemos por año. Entonces, supongamos que nos tomamos el trabajo de ver qué pasó el año pasado o qué pasó en los últimos 10 años y hacemos un promedio y encontramos que esta es la venta anual de unidades de cada uno de estos tipos de calzado. Y hacemos una tablita para saber cuántos estamos vendiendo. Aparte, en esa misma tabla, anotamos cuál es la ganancia unitaria que yo tengo por cada uno de estos calzados. Entonces, tal vez cuando vendo sandalias, mi ganancia unitaria es de 300 unidades de costo, pero cuando vendo botas apenas gano 90. O cuando vendo guillerminas es de 150 y así sucesivamente. Entonces tengo una cantidad que vendo y tengo una cantidad unitaria de lo que gano por cada uno de esos productos que vendo. Este es un primer trabajo, entonces, que debemos hacer para saber por dónde vamos a empezar nuestro control de stock. Es decir, a qué tipo de calzado vamos a apuntar, porque ese es el que es más importante para mi negocio. Para hacer eso, vamos a multiplicar la cantidad de productos que vendemos por la ganancia unitaria para componer un subtotal. A lo largo del año, siendo que vendo en promedio 1.800 pares de sandalias y que gano 300 unidades por cada par, estoy ganando 340.000 unidades de costo. Por otro lado, cuando vendo guillerminas y las vendo en una cantidad promedio anual de 650 pares, cada par me produce una ganancia unitaria de 150 unidades de costo, así que mi ganancia unitaria anual por la venta de este tipo de calzado es de 97.500 unidades de costo. Hago lo mismo para todos, tengo un total de 800.500 unidades de costo y aparte los ordeno desde el que me produce mayor ingreso anual por la venta de la totalidad en forma decreciente. Fíjese que entonces esta tabla se modificó en su orden. Se modificó en su orden porque ahora la he ordenado en forma decreciente desde el producto que me produce mayor ganancia anual al que me produce menor ganancia anual. Y aparte he expresado cuál es entonces el porcentaje, cuál es la contribución que hace este tipo de producto al total. Es decir, por cada fila de estas he hecho el cálculo entre 54.000 dividido 800.500 y así, perdón, 540.000 entre 800.500 y así para todos. Y estos son los porcentajes de contribución individual. Y en una columna adicional
lo he acumulado al porcentaje. A estos 67 le voy a sumar el 12,18, a ese total le voy a sumar el 10,12, a obtener entonces el 100%. Esto en forma acumulada, este porcentaje. Bien, ¿cómo leo entonces esta tabla? Esta tabla la voy a leer de la siguiente manera. Me voy a preguntar, ¿cuáles son los productos que en realidad me están dando el 80% de mi ingreso? ¿Cuáles son esos productos que me dan el 80% de mi ingreso o aproximadamente el 80%? Y veo que entre las sandalias y las guillerminas yo estoy obteniendo el 80%, 79,64, que es la suma de estos dos porcentajes. Entonces voy a decir, las sandalias son mi producto principal, lo voy a llamar el producto A1, el producto A1 son sandalias, y el producto A2, importante en el grupo de los productos A, son las guillerminas, que me dan entre los dos el 80% de lo que estoy vendiendo. Así que seguramente que voy a empezar a trabajar con las sandalias para asegurarme de que no me faltan cuando un cliente viene y me las pide. Vayan ustedes extrapolando esto, ¿no es cierto?, a cualquier sistema más complejo de producción, pero no dejen de considerar también que uno puede hacer un asesoramiento de este tipo también en una zapatería, poniendo elementos de investigación de operaciones, tal vez ayudando a, digamos, mejorar ese negocio. Es decir, esto tiene un enorme espectro de aplicación. Entonces hemos identificado cuáles son los productos A, estos dos que están acá. En la clasificación ABC se identifican los productos A, los productos B y los productos C, como tres grupos de productos que me van produciendo beneficios cada vez menores. Entonces, ¿cómo hacemos para determinar los productos C? Bueno, omitimos las sandalias y las guillerminas y hacemos lo mismo con lo que me queda. Y ahí vemos que prácticamente entre las botas y los zapatos de taco bajo, vuelvo a tener más o menos, puedo considerar como C o las botas y taco bajo, las botas y taco bajo y medio, ¿no es cierto? Porque, bueno, acá son los que tienen el 80% en el límite. Por ejemplo, acá he considerado que los dos primeros, sandalias y guillerminas, son productos A, A1 y A2. Botas y taco bajo son los productos B, B1 y B2. Y taco medio, suecos y taco alto son los productos C, ¿no es cierto?, que funcionan como los productos que me producen menos rendimiento. De alguna manera, esto trae una resemblanza de lo que se llama el criterio de Pareto. El criterio de Pareto dice que en general, en términos muy generales, el 80% de un esfuerzo de venta o de producción se lleva el 20% de las ganancias, o de la otra manera, que el 80% de la ganancia se obtiene a partir del 20% de los productos. Y eso es importante tenerlo, digamos, en cuenta. Bien, eso es entonces la clasificación final ABC, que me permite identificar los productos A, que es por donde voy a empezar mi trabajo para determinar cómo controlo el stock, los productos B y los productos C, y esto me va dando un orden de trabajo, de tal manera que una vez que afiné el producto A1, sigo con el A2 y así sucesivamente, hasta tener todo mi control de stock, digamos, considerado. Bueno, ahora sí, ya que sé sobre qué productos voy a hacer ese control de stock, vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense, nosotros vamos a hacer una política de stock para todo un año. Vamos a considerar que la demanda es D.
es la demanda. Por ejemplo, comienzo, como dijimos, con las sandalias, así que la demanda anual es de 1.800 unidades. Bueno, podemos hacer varias cosas. Por ejemplo, puedo comprar 1.800 unidades a principio de año. Compro esas 1.800 unidades, las guardo en stock, las guardo en la salita de al lado donde están todos los zapatos, y el stock ese entonces va a ir bajando a medida que transcurre el año hasta que me quede sin stock a final de año, con ciertas variaciones, ¿no es cierto? Pero acá suponemos un consumo uniforme. Esta sería una primer política de stock. Pero claro, pedir la demanda anual de todo lo que tengo eventualmente al principio de año y guardarlo puede no ser conveniente desde el punto de vista del espacio que necesito, de la gestión de ese stock, incluso desde el punto de vista financiero, en términos que voy a tener que poner un montón de dinero a principio de año, eh, y puede ser que financieramente eso no me convenga. Entonces, digamos, bueno, hagamos otra política. Vamos a llamarle Q a la primer política de stock, y Q va a ser, supongamos que los zapatos yo se lo compro a un proveedor, lo que se llama el tamaño del lote de pedido, la cantidad de cajas de zapatos que le pido, de zapatos tipo 1, al proveedor. La primera estrategia Q1 es que el lote de pedido sea igual a la demanda anual. Si no me conviene, si es excesivo, le voy a pedir en una segunda política la demanda, la mitad de la demanda anual. Si le pido la mitad de la demanda anual, me voy a quedar sin stock en la mitad del año, donde vuelvo a reponer y entonces llego hacia final de año. Esa es una segunda alternativa. Tomar un tamaño del lote de pedido igual a la demanda anual dividido 2. Ahora bien, pensémoslo en general. ¿Qué pasa si tomo un tamaño del lote de pedido igual a la demanda dividido n, donde n es un número que no conozco? Y por supuesto, si no conozco n, tampoco voy a conocer el tamaño del lote de pedido, que no va a ser otro más que la demanda dividido n. Bueno, si hago eso, entonces se va a ir así sucesivamente terminando y voy a tener que reponer el pedido n veces. Cada vez que se me termina, lo tengo que reponer. Bueno, esto representa una política general. Digamos, si Q, el tamaño del lote pedido, va a ser nuestra variable de decisión. Vamos a tener que ligarlo a un costo. Ahora vamos a ver entonces a qué costo vamos a ligar el tamaño del lote de pedido. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a componer los costos de la función objetiva. Cada vez que yo realizo un pedido, voy a tener que pagar el transporte, voy a tener que, digamos, pedirle a la gente que trabaja en la parte administrativa que haga el pedido, que haga el remito, que reciban las cosas, que se encarguen de toda la gestión administrativa de llevar adelante ese pedido para asegurarme que yo lo recibo. Tal vez haya que ver distintos proveedores, tal vez haya que comparar precios y demás. Entonces, voy a estar incurriendo en un costo cada vez que hago ese pedido. Tal vez, como les digo, puede que el costo principal sea el costo de transporte, pero también le tengo que sumar el costo de gestión administrativa. Entonces tengo que estudiar también cuál es esa composición de costos, y vamos a suponer que arriba vamos a que es el costo de cada vez que hago una orden es de O. Como a lo largo del año voy a hacer n órdenes, que no sé cuántas son todavía, y como n es d sobre q, el número de órdenes que hago es igual a la demanda dividido el tamaño de esa orden, entonces tendré un primer costo igual al costo de la orden, que es O por D sobre Q. Y recuerden que Q es nuestra variable desconocida, es el tamaño del lote de pedido. Ese es entonces el primer costo.
Después voy a tener un costo de gestión del inventario. ¿Por qué? Porque en algún lugar lo tengo que guardar. Tal vez tenga que alquilar un espacio. Tal vez tenga que tener una persona que se encargue de gestionar ese stock. Tal vez no en una zapatería, pero sí en una empresa. Alguien que esté en gestión del stock, que me busque las cosas, que me las traiga, que me las ordene, que me las guarde, que me las retire. Puede ser que tenga que trabajar con un producto perecedero que necesita refrigeración. Entonces, almacenarlo me sale dinero, o porque alquilo, o porque tengo que pagar la refrigeración, o porque tengo que pagarle a la gente que maneja el stock. Entonces voy a tener un costo de gestión del inventario. Ese costo de gestión lo vamos a llamar C sub G y vamos a suponer que tiene un costo H, que H es el costo unitario por cada unidad de gestión del inventario. Ahora, ¿cómo hago para calcular un costo? Sobre todo cuando voy al lugar de almacenamiento y a veces veo que está lleno, porque recién llega el pedido, a veces veo que está vacío y cualquier otro día tengo más de la mitad y tal vez tenga menos de la mitad. Bueno, ¿cuántos tengo en promedio? Bueno, viendo la manera en que el stock evoluciona, voy a tener la mitad del tiempo más de la mitad y la mitad del tiempo menos de la mitad. Por lo tanto, podría decir que Q sobre 2 es la cantidad media de ítems que tengo en stock. A veces más, a veces menos, pero hecho el promedio, voy a tener Q sobre 2. Por lo tanto, puedo multiplicar ese costo unitario de gestión por la cantidad media de ítems que tengo en stock y aproximar el costo de gestión a Q sobre 2, la cantidad media de ítems en stock, por el costo unitario de almacenamiento. Ese sería el segundo costo que está involucrado. El tercer costo es tal vez uno de los más controversiales y difíciles de eh, calcular por las cambiantes condiciones, en particular en nuestro país, pero en general se podría decir que pasa lo siguiente. Supongamos que yo compro todos los zapatos de tipo A1 a principio de año. Bueno, voy a tener que gastar una cantidad importante de dinero para pagar todo el stock anual el primer día del año. Y tal vez yo pueda decir, bueno, voy a hacer una cosa, no tengo todo ese dinero o lo tengo que pedir prestado. Y si lo tengo que pedir prestado para comprarlo, voy a tener que devolverlo con un cierto interés. Entonces, voy a tener un costo de oportunidad que se llama el costo del capital inmovilizado, porque compré todo el stock y el dinero lo tengo ahí parado en mi lugar de almacenamiento, convertido en mercadería, y tal vez ese dinero lo podría estar, digamos, invirtiendo en algún tipo de inversión que me dé también un retorno, si es que no voy a necesitar todos los zapatos el primer día. Eso es lo que se denomina el costo de oportunidad o el costo del capital inmovilizado. ¿Y cómo se lo calcula? Se lo calcula como la cantidad de dinero que tengo en promedio inmovilizada debido al costo del producto. Entonces, en general, la cantidad media de ítems sabemos que es Q sobre 2. Si I es la tasa de interés, o bien que estoy pagando porque pedí el dinero para comprarlo, o bien que representa un costo de oportunidad porque hay dinero que puse ahí que no lo estoy invirtiendo, y P es el precio del producto, Q sobre 2 es la cantidad media de ítems que tengo en stock multiplicado por el precio, es la cantidad media de dinero que tengo inmovilizado, y lo multiplico por la tasa de interés, digamos, para representar el costo de oportunidad. Si compongo todos los costos, tengo que el costo total es el costo de la orden, en la que Q aparece dividiendo, más
Q sobre 2, que es la cantidad media de ítems en stock, y por P, representando el costo de oportunidad, y Q sobre 2, que es la cantidad media de ítems que tengo en stock, por el costo de gestión de ese inventario. Y esta va a ser entonces mi función objetiva. Como acá aparece Q sobre 2 dos veces, puedo sacar factor común y utilizar esta fórmula donde el costo total es el costo de la orden más Q sobre 2 por el costo de almacenamiento más el costo de oportunidad. ¿Qué queremos hacer ahora? Bueno, acá tenemos una función objetiva que representa el costo total anual. La quiero minimizar en Q. Si la minimizo en Q, voy a obtener el tamaño del lote de pedido óptimo, que hace que la cantidad de dinero que gasto a lo largo del año solamente por almacenar sea la menor posible. Entonces, ese va a ser mi criterio para elegir un nivel de pedido. Cada vez que pida, ¿cuánto voy a pedir? Q, resultado de este proceso de optimización. A veces, anecdóticamente, también se suma el costo total del producto, pero como esto es una constante, a nosotros no va a afectar el cálculo de punto estacionario, pero a veces ustedes lo pueden encontrar, digamos, como el costo total anual, digamos, sumado al costo de almacenamiento, también el costo del producto. Bueno, ¿de qué se trata entonces? Se trata de encontrar las condiciones de primer y segundo orden para minimizar esta función de Q, lo que acabamos de revisar. Tengo que encontrar la derivada primera en relación a Q, encontrar el punto estacionario y después verificar que ese punto estacionario es un mínimo, porque quiero asegurarme de que estoy gastando la cantidad mínima de dinero y que no estoy gastando la cantidad máxima de dinero, con lo cual sería terrible lo que estoy haciendo. Entonces, nos ayudamos de nuevo con Máxima, definimos eh, nuestra función de costo, exactamente igual que como la hemos cargado, esto es lo que me devuelve Máxima. Calculo la primera derivada, que ya empieza a tener una forma un poquito más compleja, porque acá está Q dividiendo, así que la derivada de esto es D por O por menos 1 sobre Q cuadrado. Y le pido entonces a Máxima que me resuelva, que me encuentre el punto donde la primera derivada es igual a 0, que me lo encuentre en Q. Y Máxima me dice, bueno, encuentro dos valores de Q. Encuentro un valor negativo, que es igual a esto que está acá, y encuentro un valor positivo, que es igual a esto que está acá. En principio yo podría decir, bueno, lógicamente me va a quedar con el valor positivo, porque no puedo llamar al proveedor y decir minas negativas. Entonces, lógicamente me voy a quedar con el valor positivo. Pero igual vamos a ver a qué cosa conduce una elección o la otra. La condición de segundo orden, tengo que calcular la derivada segunda y ver el signo, evaluada en el punto estacionario. Bueno, vamos a hacerlo primero a ver qué pasa con el resultado negativo, aunque lo voy a descartar porque no tiene sentido. Le pido a Máxima que me calcule la derivada segunda de el costo con respecto a Q y me da este valor, 2 por D por O por dividido Q al cubo, y ahora le pido, bueno, calculame la derivada segunda en este valor de punto estacionario, y Máxima me dice, bueno, la derivada segunda en el punto estacionario número 1 da esto que está acá, y acá me encuentro con que la derivada segunda es negativa. Entonces digo, bueno, si la derivada segunda es negativa, acá esta función tiene un máximo. Está bien que le voy a descartar porque era negativa, pero acá tiene un máximo. Ese es el significado analítico de esa primera solución. Si hago lo mismo con el segundo punto, que es positivo, me encuentro con que la derivada ahora segunda, ¿verdad? En el punto estacionario es positiva,
Con lo cual, si yo utilizo esta solución, voy a tener un mínimo. Es la mínima cantidad que puedo ordenar del producto tipo 1 para que mi costo total mínimo de almacenamiento, para que mi costo de almacenamiento total sea efectivamente mínimo. Así que elijo esto entonces como solución, y esto es lo que se llama el tamaño económico del lote, se lo denomina así, no es un nombre muy significativo, pero significa el tamaño del lote de pedido que hace que el costo total anual del almacenamiento sea mínimo. Vamos a hacer ahora dos observaciones y después rápidamente un ejemplo. La primera observación es interesante porque nos produce un resultado cualitativo, es decir, un resultado que lo puedo utilizar de una manera cualitativa para saber si estoy realmente trabajando con mi nivel óptimo de stock. Bueno, si este es el valor, me voy a preguntar, bueno, entonces, ¿cuál es mi costo mínimo? ¿Qué pasa si yo pongo este valor en la fórmula de costo para saber cuál es el valor mínimo de la función objetiva? Si hago eso y después de hacer un poquito de álgebra, voy a obtener que el costo mínimo se escribe como la suma de dos términos iguales. Uno es igual a el costo de la orden mínimo, o por D sobre Q, cuando Q es reemplazado por el Q óptimo, y el otro es el costo de almacenamiento más el costo de oportunidad cuando se reemplaza a Q por su valor óptimo. Y esto, el hecho de que estos dos valores sean iguales cuando el costo es óptimo, se puede interpretar así. Si yo voy llevando un registro de cuánto estoy gastando como, digamos, cuál es el costo de la orden en el que estoy incurriendo y cuál es el costo que estoy incurriendo por almacenamiento y por pérdida de costo de oportunidad, si los dos son iguales, quiere decir que estoy en el óptimo. Pero si no son iguales, quiere decir que no estoy en el óptimo. Si estoy gastando más en la orden que en almacenamiento y en oportunidad, quiere decir que tengo que disminuir ese costo de la orden. Contrariamente, si estoy gastando más en almacenamiento, quiere decir que tengo que disminuir ese costo, es decir, cambiar el valor de Q para lograr disminuir ese costo, de tal manera de balancear los dos. Más allá de cuál sea el valor específico, lo que me está diciendo, los dos costos tienen que estar balanceados. Cuando están balanceados, ese es el gasto mínimo. Cuando están desbalanceados, vas a estar gastando de más. O porque gastas mucho en la orden, o porque gastas mucho en almacenamiento. Bueno, y finalmente también un concepto sumamente importante, que es el concepto de punto de pedido. ¿Qué es el punto de pedido? Volvamos a la zapatería. Mi producto A1, sé que es el más importante y no lo tengo que descuidar, no me tengo que quedar sin productos A1. Entonces, cuando yo lo pido, sé que va a haber un tiempo de entrega. Se lo pido al proveedor y el proveedor me va a decir, bueno, te lo puedo enviar estos 500 pares, los que fueran, pero no te van a llegar hasta dentro de una semana. Ese es el tiempo de entrega. Entonces, la pregunta es, sabiendo cuál es el tiempo de entrega, ¿cuándo tengo que pedirle al proveedor para que no me falten zapatos? Bueno, uno puede decir, pedíselo una semana antes de que se terminen. Pero ¿cómo sé cuando estoy a una semana de que se me terminen? Sería bueno que yo pudiera saber cuántos zapatos me tienen que quedar, cuántos pares de zapatos me tienen que quedar cuando estoy a una semana de que se me terminen. Esa información sí es significativa, porque entonces yo puedo ir y pedirle a la gente de gestión de almacenamiento que me diga, por ejemplo, cuánto tengo, digamos que me avisen cuando me faltan 20 pares de zapatos, porque yo ya he calculado
que el punto de pedido es de 20 pares y que, digamos, si pido cuando me falten 20 pares, los 20 pares se van a terminar justo cuando llega el nuevo pedido. Esa cantidad de ítems que están en stock y que me indican en qué momento debo pedir porque el proveedor tiene tiempo de entrega, es lo que se llama el punto de pedido. ¿Cómo se calcula el tiempo de pedido? Se calcula muy simplemente haciendo una relación entre triángulos semejantes. Entonces, ¿cuáles son los triángulos que van a estar en juego? Bueno, fíjense, acá vamos a considerar días corridos, es decir, un año de 365 días, ¿no es cierto? Salvo este año, que hay 366, porque es bisiesto. Pero esa diferencia de un día no va a ser relevante. Entonces, esta es mi política de stock si yo compro todos los zapatos a principio de año, los voy consumiendo y llego a final de año. Y si en realidad mi política de stock es distinta de esta, como seguramente lo va a ser, pero incluso si no lo fuera, el cálculo es también válido. Si pido una cantidad Q, se me va a terminar, vuelvo a pedir y ahí llego a final de año. Entonces, acá tenemos el tiempo de entrega. Vamos a calcularlo para el final de año, pero vale para todos los casos. Entonces, el final de año menos el tiempo de entrega me lleva al tiempo de pedido. Acá yo tengo que pedir los zapatos para que, considerando el tiempo de entrega, llegue a hacer coincidir mi falta de stock con la entrega del nuevo lote de pedido. Ahora, ¿cuáles son los triángulos semejantes? Vamos a comparar este triángulo grande, cuyo lado AB es D, con este otro cateto del triángulo AC, que AC es 365 días. Y vamos a compararlo con este triángulo chiquito, que tiene este cateto AB minúscula, pero acá B es el punto de pedido. ¿Por qué es el punto de pedido? Porque yo estoy pidiendo la reposición del stock un tiempo de entrega antes de quedarme sin stock. Entonces, y por otro lado, AC es justamente el tiempo de entrega. Por lo tanto, puedo decir que AC mayúscula dividido AC minúscula va a ser igual a AB mayúscula dividido a B minúscula, ¿no es cierto? Es decir, que esa relación entre los lados del triángulo grande y del triángulo pequeño son iguales. Y si hago eso, entonces encuentro que el punto de pedido dividido el tiempo de entrega es igual a la demanda anual dividido 365 y que por lo tanto el punto de pedido es la demanda anual por el tiempo de entrega dividido 365. Y esto entonces me dice cuántos zapatos me deben quedar en stock para que yo agarre el teléfono y lo llame al proveedor para pedirle la reposición. Ahora sí lo puedo calcular. Puedo ir y mirar en el stock y decirle a la gente, mira, cuando falten 20 pares, avísame porque pedimos reposición y de esa manera no nos quedamos sin nuestro producto A1, que es el que nos produce mayor ganancia a lo largo del año. ¿Se entendió entonces esto cómo funciona? Sí, profe, se entendió. Bueno, entonces tienen el apunte después para seguir los detalles. Acá les dejo también un problemita, ¿no es cierto? Volvamos a la zapatería. Supongamos que el producto A1 son las sandalias. Sabemos que la demanda anual es de 1.800. Vamos a suponer que el costo del producto es de 1.200 unidades económicas, lo que fuera. Vamos a darle un valor al costo de la orden
a la tasa de interés, al costo unitario de almacenamiento, ¿no es cierto? Y hecho entonces el cálculo, vamos a obtener que el tamaño del lote óptimo de pedido es de 29 pares de zapatos, que cada vez que llamo al proveedor, le tengo que pedir 29 pares. El costo mínimo en esas condiciones resulta de 28.962 unidades económicas de costo. La cantidad de veces que tengo que pedir es igual a la demanda dividido el tamaño del lote de cada pedido, es decir, que tengo que pedir 62 veces por año, digamos que es poco menos que más o menos una vez por semana. El tiempo de entrega es de 4 días, con lo cual el punto de pedido es de 20 pares. Cuando tengo 20 pares, tengo entonces que llamar a el proveedor. Bueno, acá hay otro caso que se los dejo para que ustedes lo vean, que es cuando yo tengo mi propia producción de zapatos. Entonces, yo voy a producir zapatos a un régimen de producción más grande que el régimen de consumo. Entonces, las fórmulas cambian un poquito y solamente en vez de utilizar eh, Q sobre 2 por H más I por P, esto va a quedar afectado por este coeficiente que es 1 menos mi régimen de demanda dividido el régimen de producción. Y después, básicamente, el costo óptimo también queda afectado por eso. Muy sencillo, acá hay un ejemplito. Bueno, entonces, ¿qué hemos hecho hoy? Brevemente, hemos revisado de qué se trata o cómo funcionaba estas cuestiones que hemos visto en cálculo numérico, en cálculo diferencial, perdón, que tienen que ver con maximizar o minimizar una función. Hemos recordado que eso se hace entonces estableciendo las condiciones de primer y segundo orden. La condición de primer orden, encontrar el o los puntos estacionarios como aquellos donde la primera derivada de mi función sea igual a cero. En nuestro caso, por ejemplo, del ejemplo, la función era el costo total de sostener un stock. Con la identificación del punto estacionario podemos verificar la condición de segundo orden para saber si efectivamente estoy en un mínimo o en un máximo. Tal como vimos en nuestro caso, nos llevaba a un mínimo. Nos decía cuál es la cantidad mínima de dinero que voy a terminar gastando por gestionar mi stock. Y como todas las cosas que nosotros vemos, voy posiblemente a estar gastando menos dinero que si no tengo una política de stock, y entonces eso es algo que va a perjudicar a la empresa y probablemente, si incluso tengo que tomar otras decisiones o estaré gastando más dinero que a lo mejor podría ir a un aumento salarial o lo que fuera, con lo cual estos procesos por los cuales gasto menos dinero solamente pensando, porque acá no hemos hecho otra cosa más que pensar, son sumamente importantes, no solo para una empresa, sino también para lo que nosotros hacemos gestionando esa empresa, teniendo responsabilidad sobre la gente que está trabajando. Entonces, nosotros tenemos casi la obligación moral de pensar y tratar de optimizar el uso de recursos de tal manera que no se desperdicien los recursos que tenemos. Eso es lo que estamos haciendo acá. Estamos simplemente pensando cuántos zapatos tenemos que pedir cada vez que nos vamos a quedar sin stock de los distintos productos para no gastar dinero de más. No estamos haciendo ninguna otra reducción. Lo único que estamos haciendo es un uso eficiente de los recursos que tenemos pensando. Entonces es casi, ya les digo, una obligación moral llevarlo adelante para no tener que tomar otro tipo de decisiones que pueden tener impacto en nuestros, digamos, colaboradores en un sistema de producción, de servicio, de venta o de lo que fuera. Bueno,
Quedan acá entonces después también algunos problemitas que ustedes lo pueden ir viendo. Y con eso estaríamos terminando este encuentro. Bien, ¿dudas que ustedes puedan tener en este momento? Bueno, bien, entonces vamos a pasar a la asistencia. Vamos a entrar en el sistema guaraní. En las clases. Vamos entonces a el encuentro del día de hoy, miércoles 10. Descomparto acá la pantalla. Y hoy empezamos por ingeniería química. Ustedes me avisan también de algún compañero que esté avisando por algún otro medio de su presencia, que yo no lo vea ahora. Bueno, entonces, Augusto Presente. Barberis.